Por estas horas parece que algunos temas de la política se dirimen en los tribunales. Por lo menos es lo que se puede inferir de algunas noticias que hubo esta misma semana, ¿no? Claro, exactamente. La pregunta es, ¿se dirimen en tribunales cuando no hay posibilidad de consenso alguno en el ámbito legislativo, en el ámbito de la necesaria convivencia entre el oficialismo y la oposición? ¿O se dirimen en los tribunales porque definitivamente hay que ponerle alguna especie de cierre a discusiones que son eternas, claro, y que cada tanto se regeneran y se reflotan y demás? Sí, también puede ser la otra alternativa de la necesidad de aparecer con alguna iniciativa también por parte de algunos sectores. Bueno, vamos a ver, porque en esta semana creo que viene a cuento de estos temas que hablaba recién Fabián, se presentaron un par de medidas, o mejor dicho, recursos ante la justicia. Algunos de ellos, ya lo hablamos en el primer bloque con Francisco de Narváez, tiene que ver con esta suerte de necesidad de pelear recursos que se supone se queda la nación en materia previsional y demás, y otros que tienen que ver, hablando también de recursos, con qué hace la provincia en relación al juego en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, y sobre el tema del juego, No va más, es un libro que ha escrito Walter Martelo y que está con nosotros aquí. ¿Cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias, Walter, por venir. Es uno de los legisladores de la provincia de Buenos Aires que más sabe en materia del juego, justamente porque ha trabajado mucho en el tema. Nosotros hemos hablado del juego, hemos repasado diferentes proyectos, algunos ni siquiera se concretaron finalmente en la legislatura, pero estuvieron allí en carpeta, con formato de proyectos y demás, y no con él, que es, insisto, uno de los legisladores que más ha trabajado, pero que es noticia en los últimos días porque se ha presentado ante los tribunales justamente con una denuncia al gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es concretamente lo que denuncia? Se lo vamos a preguntar a él, Walter. A ver, ¿de qué se trata esta presentación que ha hecho usted? Bueno, a partir de un decreto escandaloso desde todo punto de vista, inclusive desde el punto de vista legal, nosotros nos presentamos ante la Fiscalía de turno a efecto de que investigue la posible comisión de los delitos de fraude al Estado, de malversación de caudales públicos y de incumplimiento de los deberes de funcionario público por el gobernador Scioli y por el presidente del Instituto de Lotería. O sea, ustedes objetan básicamente la última resolución que permite extender algunas licencias como 15 años más para la explotación de salas de bingo en la provincia. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿y por qué ahora y no cuando lo hizo también Solá? Porque en su momento también el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires avanzó en ese sentido. Sí, porque en realidad lo que ha ocurrido como hecho novedoso es la prórroga que en algunas salas ya habían sido prorrogadas. O sea, aquí oportunamente el ex gobernador Solá se amparó en un artículo de la ley de bingos, el artículo 22, que establecía que las licencias se podían prorrogar por una vez. Scioli no, Scioli avanzó muchísimo más, prorrogó licencias vencidas, algunas de las cuales ya van a cumplir o al momento de terminar con esa explotación, si se diera, con casi 32 años de concesión en la provincia de Buenos Aires. O sea, entiendo 32 lo que usted, años sin renovación ante licitación y demás, sino con licitación directa. 32 años directos. Se la dieron una vez y de ahí... 32 años. Interpreto que lo que usted dice y que al fin y al cabo, en función de lo que ha hecho en los últimos días, usted coincide, es que originalmente la legislación habilita hacer una extensión de licencias, pero por única vez. Lo que ha hecho Scioli es avanzar más allá de esa... Así es, y además vulnerar tratados internacionales a los cuales la provincia, y por ende por vía de nación, ha adherido los tratados internacionales de la ONU respecto a la corrupción y a la OEA, que impiden esta modalidad de contratación. O sea, los estados deben garantizar algunas condiciones básicas para todo tipo de contratación, que es la publicidad, la equidad y la transparencia. Me parece que el decreto de Scioli, la resolución del presidente de Lotería, está muy lejos de cumplir con cualquiera de las tres posiciones, ¿no? ¿Y quién es el más perjudicado en esta eventual comisión de supuesto delito? El gobernador que firmó el decreto y el Estado. El Estado, porque ¿qué ocurre? Para graficarlo, se ha extendido una prórroga a 14 salas de bingos de la provincia de Buenos Aires hasta el año 2027, en la mayoría de los casos, a cambio de un canon extraordinario que así estableció de 1.500 millones de pesos como pago anticipado. Pero 1.500 millones de pesos significa un tercio de lo que recaudan el conjunto de salas de bingo en un año. Está bien, de acuerdo, pero usted no objeta lo que recaudan, digamos, usted objeta el procedimiento. En la denuncia penal objetamos el procedimiento. Después, vía legislativa, obviamente estamos objetando y
planteando posiciones respecto a cambiar esta situación. Ahora, justamente a eso le preguntaba, digamos, ¿puede ser una consecuencia lógica de la denuncia que usted ha presentado que eventualmente la justicia haga caer esa resolución? ¿Usted aspira a eso, por ejemplo? Aspiramos a eso para y en que... ese caso contempla, digamos, porque imagino que los vingueros deben tener, o por lo menos deben levantar la bandera de derechos adquiridos y demás, y se puede venir una lluvia de juicios al Estado que pueden eventualmente ser más perjudiciales que el hecho de permitirles la explotación durante este tiempo. Se lo pregunto, digamos. Yo no soy abogado, pero los abogados siempre ante estas situaciones lo que expone es la teoría del fruto podrido, ¿no? O sea, una resolución que está basada en un hecho ilícito, con lo cual no hay litigiosidad posible por parte de los vingueros. Obviamente deberán reconsiderar la situación. ¿Nosotros qué pretendemos? O sea, que los vingueros en ese razonamiento vienen a ser algo así como responsables también de la maniobra y consecuentemente no tienen nada que reclamar, digamos. Por supuesto, si se determinara el ilícito y la nulidad del decreto... En todo caso podrán pedir que se les devuelva el aporte que ellos hicieron antes. Seguramente se lo habrá que devolver. Pero me parece que aquí la cuestión de fondo, más allá de lo que nosotros tenemos como la posibilidad de la comisión de un delito, es rápidamente ir a modificar la legislación. O sea, la denuncia penal en todo caso es complementaria, no tiene que ver con el fracaso de la política legislativa. La política legislativa está yendo en estos momentos por otro carril, que nosotros tenemos esperanza de que se modifique. Obviamente sabemos que no nos estamos enfrentando a situaciones fáciles, pero me parece que hay un clima propicio para que esta situación se revierta. Las empresas ganan en Buenos Aires lo que no ganan en ningún otro lugar del mundo. Y, digamos, ¿cuál sería el camino si... ya sea que se dé marcha atrás con estas licitaciones o ya sea que se apruebe una legislación que tenga otro tipo de condiciones? ¿Cuáles serían? Bueno, nosotros, ¿O cuáles pretenden ustedes que nosotros planteamos condiciones básicas y inmodificables, por lo menos para nuestro sector. Una de ellas es, bueno, esto mal llamada estatización, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es que, vencida la licencia, esto es sin afectar derechos adquiridos, las licencias obviamente en poder del Estado se reconsideren si son viables que se extiendan o no. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en La Matanza hay 3 salas de bingo, una de ellas la más grande de América Latina, que le extraen de utilidades al distrito más pobre, el conurbano bonaerense, 730 millones de pesos anuales. O sea, hay 700... O sea, perdón, a ver, va muy rápido. Sí. 730 millones de pesos cada año aspira uno de las salas de La Matanza. Las 3. Las 3 salas de La Matanza. Pero en el corazón de la pobreza. Claro, en un municipio que tiene un presupuesto aproximadamente de eso, ¿no? El municipio tiene un poco menos. Un poco menos. O sea que recaudan más, fíjate qué dato, Albino, recaudan más los 3 bingos que todo el municipio, que el presupuesto del municipio de La Matanza. La necesidad de que tiene el municipio. Sobre todo en La Matanza. Y además de lo que recauda el Estado, 230 millones de pesos en concepto de, sobre todo básicamente en máquinas tragamonedas, ¿no? Que solamente por cada 100 pesos 25 vuelven al municipio, 25 centavos. Ahora, 25 centavos. 25 centavos por cada 100 pesos. Hay una necesidad clara de modificar esa situación que obviamente no viene de Scioli, viene de mucho antes, pero me parece que estamos en el momento en que lo tenemos que hacer. Ahora, Walter, ¿usted cree ciertamente que existe en la legislatura, por ejemplo, por estas horas o desde, qué sé yo, en el último tiempo, la decisión política de avanzar en ese sentido? Porque la verdad es que yo veo a usted que ha escrito un libro, que ha presentado varios proyectos, y he visto a otros legisladores, pares suyos, algunos de ellos alineados a algunas de las líneas internas del oficialismo y demás, que presentan proyectos que finalmente nunca se concretan. ¿Usted está seguro, digamos, convencido de que hay una decisión política de avanzar en ese sentido? Estoy convencido, pero quiero creer que es así por manifestaciones públicas, porque si no mostrarían un grado de incoherencia absoluto, porque es el mismo partido de gobierno que fue muy fuerte, por ejemplo, contra la empresa Volt. Sí, un sector del partido de gobierno. Un sector del partido de gobierno. Entonces, el mariotismo parece que está más decidido a hacer algún tipo de modificación. A propósito, el informe de Volt, finalmente se conoció poco, un resumen de cuál había sido el tenor del informe de Volt y demás. ¿Y pasó algo con eso? Bueno, justamente, esa impronta a partir del escándalo del vicepresidente Vudú determinó la legislatura que parecía que veníamos a modificar todas las variables de los juegos de azar. Y solamente quedó en Volt, en un pedido de informes. Pero a partir de eso hubo expresiones principales dirigentes de un sector del oficialismo, el diputado Navarro, el diputado Caputo, que responden al ministro Randazzo, otros que responden en forma directa a la presidenta de la Nación, con lo cual uno
Entonces, bueno, ¿en qué momento vamos a llevar esto a los hechos? Hay un foro convocado para el día 12 de septiembre en Mar del Plata, impulsado por el propio vicegobernador de Scioli. Entonces me parece que todo eso no puede ¿Ustedes van a ir a nada. ese foro? Sí, yo voy a participar del foro. Diputado, usted sabe que en realidad yo se lo tengo que preguntar, porque francamente yo noto que hay cierta incoherencia. Lo hay en el Ejecutivo, porque no podés un día extenderle 15 años la licencia a una sala de bingos y a la semana siguiente estar hablando de que vas a estatizar una parte del juego. Y también en la oposición, en los bloques, su bloque es uno de ellos, donde hay proyectos de todo tipo, para estatizar los juegos, para cobrarles más canon, para cobrarles más de ingresos brutos, en fin. Es como que primero, de base, hay que resolver, o estatizamos el juego o lo explotan privados y en todo caso regulamos la manera en la que tienen que pagarle al Estado y demás. ¿Se entiende? Sí. ¿Usted no advierte que existe esa incoherencia de un lado y del otro? En nuestro bloque no, voy a explicar por qué. El concepto de estatización en realidad lo enarboló el Frente para la Victoria. Nosotros nunca hablamos ni de estatización ni de expropiación. Son términos que están utilizando ellos y que en realidad distorsionan nuestro proyecto. Nosotros decimos, no queremos apropiarnos de las licencias que aún están en vigencia. Esto es un disparate porque desde lo jurídico es inviable. Pero sí en el vencimiento de las empresas, de las licencias de las empresas, que las mismas estén en poder del Estado. Para poder redefinir un mapa de juego nuevo en la provincia de Buenos Aires. O sea que cuando se caen las licencias, el Estado empezar de nuevo, ¿no? sí, Empezar de nuevo, con otro régimen totalmente distinto. En el mientras tanto, sí, obviamente modificación de canon, para todos. Porque eso sí se puede hacer vía legislación, porque de hecho está determinado por una ley, con lo cual una ley se reforma con otra ley. Y ahí nadie puede alegar derechos adquiridos si nosotros somos cuidadosos de la redacción de la ley. Y lo puede hacer usted desde la legislatura, no Sí, necesita, porque no se lo pregunto porque algunos ciolistas salieron a contestarle ayer diciéndole a Martelo que gane una elección y en todo caso que gobierne él y que gestione él y que haga con el juego en la provincia de Buenos Aires lo que quiera. Sí, me parece una chicana absurda, porque la verdad que ellos vienen ganando elecciones hace muchísimo, 20 años, y están haciendo cualquier cosa con el juego de azar. De hecho, la provincia de Buenos Aires tiene como paradigma de juego que las máquinas tragamonedas obtienen utilidades aquí que no obtienen en ningún otro lugar del mundo. Martelo, una última pregunta vinculada con el tema del juego. ¿Ha recibido presiones usted de empresas vinculadas al juego con toda esta exposición que tiene con el tema este? ¿Se pueden denunciar? No, hay gente que manda correos electrónicos que no sabemos quiénes son, pero no, me siento absolutamente tranquilo, obviamente que... Porque hay todo como un mito, ¿no? Como que cuando se empieza a hablar del tema juego, empiezan a correr ciertos lobistas, algunos de ellos aparentemente con algunas bolsas pero vos te referís si recibió alguna propuesta o alguna presión. Cualquiera, digamos, de cualquier manera sería lo mismo, digamos, es una presión de diferentes maneras. Lo que hay dentro del negocio es gente muy prepotente, vamos a decirlo así. Gente muy prepotente que no entiende el diálogo o la fundamentación de posiciones políticas como la podemos entender también nosotros. hay mucho inescrupuloso también, digamos, ¿no? Que hacen, además de presiones, hacen algún ofrecimiento, digamos, que no es el mismo. A mí no me y en la legislatura, no, claro, no le hablo en su caso pero particular, pero en la legislatura... Es obvio que si durante estos 20 años no se pudo avanzar, también algunas de las razones pueden haber sido esas. Están por ahí, ¿no? Bien.